Historia del Perú. Avances de los medios de comunicación. Desde la prensa hasta los medios modernos. Nosotros somos el grupo número 4 del curso de temas de Historia del Perú, conformado por Amelie, Martina, Gadi, Kiara, Alejandro y quienes habla Saraí. Les presentaremos avances de los medios de comunicación. Según los historiadores Carlos Contreras y Marcos Cueto, el siglo XX fue un periodo de profundas transformaciones para el Perú, impulsadas por procesos de modernización que también favorecieron el desarrollo de los medios de comunicación y su creciente influencia en la vida política, social y cultural del país. Por ello, en este video abordaremos la evolución de los medios de comunicación en el Perú entre 1900 y el año 2000, analizando sus principales cambios, su influencia en la sociedad y el impacto que tuvieron en distintos momentos de nuestra historia. En la semana 7 analizamos los cambios culturales que vivió el Perú desde la década de 1930 y 1970. Las migraciones del campo a la ciudad transformaron los gustos populares y medios como la radio, la televisión y la prensa tuvieron un papel clave en la difusión de nuevas expresiones culturales, como las radionovelas y nuevos géneros musicales como la cumbia. Luego, en la semana 9, estudiamos la dictadura militar del general Velasco Alvarado, caracterizada por la expropiación de los medios y la censura, reflejando el control total del Estado sobre los medios de comunicación. Según el historiador Guevara Flores, el régimen llegó a controlar el 50% de las radios y televisores del país. Por último, en la semana 14, vimos cómo el fujimorismo utilizó la antipolítica para mantenerse en el poder, apoyándose en la prensa chicha para desacreditar a la oposición y a la política tradicional, haciendo que el autoritarismo fuera percibido como una alternativa eficiente. A lo largo del siglo XX, el poder en el Perú entendió que gobernar no solo requería el control de armas, sino fundamentalmente el secuestro de las conciencias. Hoy analizaremos las 3 causas matrices que transformaron y doblegaron a nuestros medios de comunicación. Entonces, nuestra primera causa es la ruptura del monopolio oligárquico. ¿Qué causó la irrupción de la radio en 1925? No fue un simple accidente tecnológico, fue una decisión política estratégica de Luzania Leguía. La causa principal fue la urgente necesidad estatal de romper el monopolio informativo de la prensa escrita tradicional, como el comercio, un medio impreso, lento, centralizado que blindaba el poder de las élites urbanas y excluía a las mayorías. Leguía introduce la radio OAX para disputar ese control y centralizar el discurso estatal directamente en los hogares del país. La causa 2 es la expropiación ideológica militar de 1968 y 75. Entonces, dando un salto en la historia, ¿por qué el gobierno militar de Velasco Alvarado confisca los medios en los años 70? La causa radica en un proyecto de refundación social autoritaria. ¿Qué es esto? Velasco promulga leyes para arrebatar los diarios, la radio y la televisión a sus dueños privados, porque el régimen necesitaba silenciar cualquier disidencia burguesa y redefinir la función social de la comunicación. Es decir, todos tenían que estar de acuerdo con la ideología de Velasco. En caso no fuese así, era estatizado. Los medios debían dejar de ser empresas comerciales para convertirse en herramientas de propaganda ideológica del Estado. En otras palabras, en propaganda de lo que Velasco quería realizar. Nuestra tercera causa es la manipulación chicha y la perpetuación de la dictadura en los años 90. Finalmente, la causa más maquiavélica ocurre en estos años. La obsesión de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos por perpetuarse en el poder en el año 2000. Ante el colapso de esta popularidad, el régimen desvió 122 millones destinados de las Fuerzas Armadas al servicio de inteligencia para comprar las líneas editoriales de la prensa popular, los canales de televisión, entre otras cosas. Montesinos comprendió con frialdad que los peruanos leían de reojo los kioscos en los paraderos de autobús. Por ello, diseñó este autoritarismo mediático de bajo costo para manipular el voto masivo desde las portadas de los periódicos. Asimismo, cualquier bando que era opositor a lo que Fujimori planteaba era catalogado como bodrio o con títulos muy peyorativos en estos kioscos para desacreditarlos. Como primera consecuencia tenemos la inclusión integradora de 1925. La radio dinamitó las barreras históricas del analfabetismo en un país donde saber leer y escribir era un requisito indispensable para ser considerado ciudadano con derecho a voto. Priorizar la voz sobre la letra impresa integró por primera vez a la mayoría marginada. La radio rompió el férreo centralismo limeño. Las ondas sonoras viajaron por los Andes y la Amazonía, conectando de forma inmediata a las regiones. El peruano del interior no solo empezó a recibir información, sino que se reconoció a sí mismo como parte de un proyecto social. Como segunda consecuencia, tenemos el silencio impuesto de 1970.
La expropiación de los medios de comunicación por la dictadura militar de Velasco Alvarado estranguló de golpe la libertad de prensa. La consecuencia directa fue el secuestro sistemático de la opinión pública, al transformar las salas de redacción en maquinarias de propaganda oficialista. Se asfixió por completo el disenso democrático. El ciudadano común aprendió la amarga lección de la sospecha, entendió que lo que consumía no era en realidad sino la versión autorizada por el régimen, sembrando la semilla de la desconfianza hacia los medios. Por último, tenemos la demolición ética en 1990. El festín de la prensa chicha, financiada bajo la mesa con fondos públicos, inóculo en el peruano un profundo cinismo cívico. Carlos Iván de Gregori lo definió con precisión como la consolidación de la antipolítica, una estrategia de distracción y difamación para enseñarnos a creer que toda la política es basura y que no vale la pena luchar por ella. Por su parte, Alfonso Quirós resumió esta época como un colapso moral sin precedentes, donde la verdad tenía un precio explícito que se pagaba en fajos de billetes sobre la mesa de Vladimiro Montesinos. Nos dejaron una herencia terrible, una desconfianza institucional crónica que arrastramos hasta el día de hoy. Tres fracturas históricas donde el ciudadano dejó de ser informado para pasar a ser domesticado. Los años del terrorismo, ¿cómo se informaba usted sobre lo que ocurría en el país? Durante la época del terrorismo nos informábamos siempre, naturalmente, por los periódicos, por la radio y la televisión, pero más era directamente, porque siempre la población, sea de Lima, de las ciudades grandes y las pequeñas ciudades, eran presas de los incendios de las torres de alta tensión que ponían inmediatamente a la ciudad en oscuras. De esa manera nos enterábamos nosotros que el terrorismo estaba actuando malévolamente en contra del pueblo del Perú, en contra de los ciudadanos, sea niños, adultos, ancianos y de todo. Era contra ellos, contra nosotros y contra las empresas privadas y estatales. Los periódicos lo que hacían eran, creo que estaba controlado por el gobierno, y salían periódicos chichas, lo llamaban en ese entonces, salían noticias de vedettes, de mujeres desnudas, para distraer a la población. Pero lo que sucedía en esos momentos era el control que el gobierno controlaba contra la subversión. Entonces a la gente trataban de que estén pensando más en esas cosas, ¿no? Entonces las personas se paraban a los periódicos porque era la única fuente de información en ese entonces. En un kiosco de periódico encontrabas 20, 30 personas tratando, mirando. Y ahí ponían de todo. Y no decía nada de lo que estaba pasando, cualquier otro tema. No se hablaba de eso. Cuando estabas en provincia, ¿qué decían en la radio de política? ¿Se hablaba de política o poco? Radio Nacional, Radio Inca, eran los que tú comprabas tu pila y podías escucharlas, solamente se hablaba de noticias. RPP también, ese es antiguo, estuvo ahí siempre. Son radios, la Radio Nacional era el más antiguo, Radio Nacional, RPP, solamente en las zonas altoandinas podías escuchar, ¿no? Enterarte algo de las cosas que sucedían. Basado en los análisis de las tres etapas, concluimos que la evolución de los medios de comunicación en el Perú estuvo definida tanto por avances tecnológicos como por intentos de control político. En la primera etapa, la inauguración de la emisora OATS en 1925 permitió que la información llegara paulatinamente a más personas. En la segunda, la expropiación de medios durante el gobierno de Velasco demostró la intervención directa del Estado en la prensa, la radio y la televisión. Por último, durante el fujimorismo, la prensa chicha sirvió para desacreditar a la oposición y manipular la opinión pública mediante el desvío de 122 millones de soles. Sostenemos que el Estado actuó positivamente al impulsar la modernización y expansión de los medios, ya que facilitó el acceso a noticias, cultura y mensajes de interés público. En cambio, obró de forma inadecuada cuando usó su poder para censurar, expropiar o adquirir líneas editoriales. Estas prácticas menoscabaron la libertad de expresión, vulneraron el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y fomentaron la desconfianza hacia la política y los medios. Como alternativa de solución planteamos trabajar sobre tres pilares. Primero, potenciar la formación ciudadana, integrando en escuelas y universidades iniciativas que fomenten el pensamiento crítico y enseñen a identificar la manipulación, cotejar fuentes
y valorar la información. Segundo, preservar la libertad de expresión, asegurando de esta manera la autonomía periodística y la diversidad mediática, para que distintas posturas intervengan en el debate público sin restricciones ni presiones de poder. Tercero, implementar una transparencia económica real a través de normativas rigurosas, revisiones constantes y castigos contundentes, que impida que cualquier administración destine recursos públicos para influir en las líneas editoriales. Estas acciones ayudarían a consolidar una ciudadanía preparada e evitaría que los medios vuelvan a servir como herramientas de dominio político. Hemos analizado 3 épocas, 3 regímenes y una sola obsesión, moldear lo que el Perú piensa para perpetuarse en el poder. ¿Y qué mejor manera de hacerlo mediante los medios de comunicación?